Y les decía o les digo, ¿para qué nos fue dada la Biblia? La Biblia nos fue dada para que tengamos temor de Dios, para que tengamos fe y para perfeccionar nuestra fe y nuestra forma de vida y para que estemos preparados para toda buena obra. Y esa toda buena obra significa que para que estemos preparados para ser los mejores esposos, las mejores esposas, los mejores hijos, los mejores empleados, los mejores trabajadores, los mejores licenciados, abogados, arquitectos, etcétera. Es para ser mejores, porque a lo mejor tienen especialidades y terminaron con 10 y tienen títulos y tienen maestrías y demás, pero si no tienen la Biblia en su corazón, yo creo que les falta formarse en ustedes las virtudes que sirven para que demos testimonio de la grandeza de Dios y para que podamos ayudar a la gente de forma correcta y para que el nombre de Dios sea glorificado. Dice Eclesiastés 12, versículo 13, verso que no le di a nuestros hermanos para que lo pusieran en la pantalla. Eclesiastés 12, 13, usted se lo debe de saber de memoria. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda ¿qué? Sus mandamientos. El fin de que tú tengas una Biblia en tus manos es que temas a Dios y guardes sus mandamientos. Y solamente los que creen a Dios adquieren el temor a Dios. Los que dicen creer a Dios pero no temen a Dios se quedaron a la mitad. Y también nos dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice ahí: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El objetivo de la Biblia es que usted tenga temor a Dios, que adquiera virtudes, que esté preparado para toda buena obra. Eso quiere decir que la Biblia nos fue dada también para tener fe en Dios, creerle a Dios, no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Y Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti para poner mi vida en tus manos y suplicarte que me unjas con tu Santo Espíritu y me uses como un instrumento solamente para hacer llegar este mensaje, esta palabra a tus hijos y a tus hijas que hoy tuvieron en su corazón ese amor por venir a este lugar para alabarte y adorarte juntos y escuchar tu palabra. Oro a ti, Señor, para que uses mi vida como instrumento y que la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar sane, libere, restaure, edifique. Si alguien está en pecado, Señor, que tu Espíritu Santo le convenza hoy para que crea en ti, te crea a ti y se corrija. Oro a ti para que aquel que está enfermo sea sanado, Señor. Oro a ti para que aquel que tiene problemas en su matrimonio, en su hogar, reciba de ti esa respuesta, esa manifestación de tu poder. Pero yo oro a ti, Señor, para que esta palabra pueda generar esa fe que ha de llevarnos a vivir de acuerdo a tu palabra, no solamente a creer en ti, sino a creerte a ti, porque de esa manera va a haber bendición en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Te lo suplico, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El creer en Dios es muy importante, pero el creerle a Dios es mucho más importante. Algunos dirán que no es lo mismo. Parece ser lo mismo, pero no. Si hiciéramos una encuesta en México acerca de quienes creen en Dios, y más del 90% dirían que creen en Dios. Y eso es importante, porque aprovechando que dicen creer en Dios, los podemos ayudar a que se den cuenta de que eso no es lo más importante, ya que lo más importante es creerle a Dios. La mayoría de la gente que dice creer en Dios no aplican la palabra de Dios en su vida. Yo le pregunto a 10, 20 personas allá afuera que no son cristianos, ¿creen en Dios? Todos me dicen que sí.
pero algunos de ellos roban, algunos de ellos que dicen creer en Dios, dicen groserías, algunos de ellos se emborrachan, algunos mienten, algunos fuman, algunos se drogan, algunos no alaban a Dios, algunos no oran, algunos no ayunan, algunos creen en las imágenes y en los ídolos, algunos son muy violentos, algunos son adoradores de la muerte, algunos viven en unión libre, algunos están cometiendo adulterio, algunos no leen la Biblia, algunos no se reúnen a escuchar la palabra de Dios, algunos no dan buen testimonio a su casa, en su casa o en su trabajo, pero la mayoría decimos creer en Dios. Ahora, eso es importante, creer en Dios, pero nadie nos debemos de quedar en ese nivel de fe. Debemos de crecer en la fe y para ello es muy importante creerle a Dios, porque los que le creen a Dios se vuelven obedientes a Dios, se corrigen, dejan el pecado, dejan la maldad, dejan de hacer lo malo y empiezan a hacer lo bueno. Tenemos el ejemplo de los habitantes de una ciudad donde la maldad era tanta que Dios decidió destruirla, llamada Nínive. Podría usar otros ejemplos acerca de hombres que le creyeron a Dios, como el ejemplo de Noé. A Noé Dios le habló y le dijo que hiciera un arca, y Noé se puso a hacer el arca, aun cuando nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Eso es creerle a Dios, actuar de inmediato, corregirte de inmediato, hacer lo que dice así y sin que nos estén tronando los dedos como lo estoy haciendo yo, porque Dios no está así con nosotros. Él nos dio la capacidad de que tomemos la decisión de creer en Él voluntariamente o no creer en Él, o no creerle a Él. Tenemos otro ejemplo, Abraham, que Abraham, en cuanto Dios le habló y le dijo: deja tu tierra y tu parentela, que Abraham era de una tierra de Ur de los Caldeos, y dejó su tierra y su parentela, y era un hombre poderoso. Así es que dejó sus cosechas, sus casas, sus terrenos, su familia, sus creencias, y a obedecer a Dios. Le creyó a Dios, no creyó solamente en Dios, le creyó a Dios. Por eso es que fue obediente. Y repito, tenemos el ejemplo que es en el que voy a basar este mensaje principalmente. Tenemos el ejemplo de los habitantes de una ciudad donde la maldad era tanta que Dios decidió destruirla, llamada México. Yo creo que todavía no es México, y yo creo que todavía Dios no ha decidido destruirla. Pero en aquel entonces, porque estamos orando para que Dios bendiga a México, pero en esa ciudad que menciono se llama Nínive, y Dios decidió destruirla porque había demasiado pecado. Ya parecía Sodoma y Gomorra, pero antes de destruirla le pidió a uno de sus profetas llamado Jonás que les fuera a avisar que serían destruidos. Y vamos a verlo, vamos a leer en el libro del profeta Jonás, en el capítulo 3, del 4 al 10, dice así: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, subraya ahí, creyeron a Dios, no dice creyeron en Dios, creyeron a Dios, y proclamaron ayuno. Luego se pusieron a ayunar,
y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Eso nos da la idea de que los habitantes de Nínive eran una especie de Sodoma y Gomorra. Era tal la maldad de sus habitantes, hasta antes de que el profeta Jonás les diera el mensaje que acabamos de leer, que Dios decidió destruirlos. Sin embargo, cuando Jonás empezó a predicar por toda la ciudad, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida, en cuanto llegó este mensaje de Dios a oídos del rey y a los hombres que le ayudaban en el gobierno de la ciudad, le creyeron a Dios. Le creyeron, no creyeron, le creyeron a Dios, y decidieron proclamar que todos ayunaran y que se vistieran de cilicio. ¿Qué es el cilicio? El cilicio era una ropa toscamente tejida y de tela oscura, generalmente de pelo de cabra o camello. Era una vestidura áspera que llevaban los que estaban de duelo o en actitud de autocastigo por causa del pecado. Se usaba a veces a flor de piel, y sentarse sobre ceniza era un acto casi siempre asociado con el uso del cilicio, de esa ropa áspera que usaban para humillarse delante de Dios reconociendo su pecado, o para pedirle algo que necesitaban urgentemente. Todo eso serviría, el ayuno, el cilicio y el sentarse en ceniza, todo eso serviría para expresar su arrepentimiento, como lo hizo el rey y su gobierno y todos los habitantes de Nínive. Al enterarse el rey de lo que Dios por medio de Jonás haría con la ciudad, mandó que todos se pusieran el cilicio y que clamaran a Dios fuertemente, y que cada uno se apartara del pecado que cada quien estuviera cometiendo. Estas acciones les salvaron de que su ciudad y sus familias fueran destruidas. Ellos creyeron a Dios. No solamente creyeron: ay, sí creo en Dios y ya. No, ellos creyeron a Dios, o le creyeron a Dios. Y dice el verso 5 que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Al entender la diferencia que hay entre el creer en Dios y creer a Dios o creerle a Dios, es muy importante. Por ejemplo, los que dicen creer en Dios y en su existencia, pero no corrigen su vida, no dejan el pecado, no dejan de hacer lo malo, entonces ¿de qué les servirá creer en Dios? ¿O de qué les servirá su fe? De nada. Porque está escrito que la fe sin obras está muerta. No sirve. La Biblia dice en la carta de Santiago, en el capítulo 2, verso 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Así que los que dicen creer en Dios, pero no tienen obras, no se corrigen, no nada, su fe está muerta, no sirve. En contraste, los que le creen a Dios o creen a Dios, de inmediato se arrepienten o se corrigen, o dejan el pecado, o dejan de hacer lo malo y hacen lo bueno. ¿En qué radica lo importante?
en que de ello depende nuestro futuro. De ello depende el futuro de tus hijos, de las nuevas generaciones. De ello depende el futuro de papá, de mamá, del abuelo y de la abuela. De ello depende que se salve a veces el matrimonio, que tienen tantos problemas, y si no se corrigen, ¿qué quiere decir? Que creen en Dios pero no le creen a Dios, porque los que creen a Dios en un matrimonio se corrige el esposo y se corrige el esposo. De ello depende el futuro de los matrimonios. De ello depende el trabajo, porque a lo mejor en el trabajo tienes problemas, y si tú dices creer en Dios pero no te corriges en el trabajo, te pueden correr en cualquier momento. De ello depende que nos vayamos a la ruina, que no nos vayamos a la ruina, de que le creamos a Dios. De ello depende nuestra salud, de ello depende nuestra salvación, de ello depende que nos vaya bien y que tengamos las bendiciones prometidas a los que le creen a Dios o creen a Dios. La Biblia dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. Los que la oyen y le creen a Dios, ¿qué hacen? Obedecen, se corrigen. Y los que no, siguen igual, creen en Dios, pero siguen igual. Los que le creen a Dios son diferentes. No se van de pachanga, no se van a emborrachar, no se esconden para hacer cosas indebidas. La Biblia nos dice que hay algunos entre los cristianos que decimos creer en Dios, pero no lo demostramos con hechos. Con dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. La Biblia dice que los demonios también creen en Dios y hasta tiemblan. Y eso lo escribió el apóstol Santiago precisamente a los cristianos. Dicen, muchos dicen creer en Dios, pero no hacen lo que Dios dice. Por eso les dijo, los demonios también creen y tiemblan. ¿Cómo ven? Y si creen, los demonios creen. Los demonios saben que Dios nos dio autoridad para echar fuera a los demonios, y está escrito, y los demonios saben eso y tiemblan. Cuando llega alguien con fe, cuando alguien llega que le cree a Dios, que está en obediencia y llega a un lugar para ministrar liberación o predicar, y los demonios tiemblan y los endemoniados son liberados. Vamos a mirar lo que dice por medio de la carta del apóstol Santiago en el capítulo 2, versos 18 y 19. Obviamente que los demonios creen y tiemblan, pero no hacen lo que Dios dice. Y yo me hubiera gustado que estuviera toda la familia estuviera lleno, para que pudiéramos hacer un pequeño tallercito que no has podido hacer en tu casa. Que te sientes ante tus hijos y que te sientes ante tu esposo o tu esposa y que revisen quién está mal y que se aplique en una cita bíblica. Mira, aquí dice el Señor que por estar haciendo esto le va a ir muy mal a tus hijos. ¿En dónde se apoyarían ustedes para decirle a sus hijos que les va a ir mal? A lo mejor en Efesios 6 del 1 al 3. ¿No? ¿Y los hijos en qué se apoyarían para decirle a papá que está mal y por su culpa les puede ir mal a ellos? En Éxodo 24, Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 4ª generación. Y en Efesios dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida sobre la tierra y todo te salga bien.
O sea, si le creemos a Dios, el hijo se corrige y le dice: mamá, perdóname ahorita. Me hubiera gustado hacer un taller aquí, porque en su casa no se dejan. Traía eso como forma práctica al final, como un taller. Siéntese con sus hijos, con su esposo, y revisen. Muéstrele a su esposo cómo le va a ir debido a cómo se porta. Muéstrele a sus hijos cómo les va a ir debido a cómo se porta. Muéstrele a su esposa cómo le va a ir de acuerdo a cómo se porta. Muéstrele a su esposo cómo le va a ir de acuerdo a cómo se porta. Y si le creemos a Dios, ¿qué va a suceder? Ahí nos arrepentimos en ese taller. Pero lo vamos a hacer al final, aunque no hagamos taller. Vamos a leer lo que dice la carta de Santiago, capítulo 2, del 18 al 19. Dice: pero algunos dirán: tú tienes fe. Perdón, que me perdí aquí, que se me movió esto. Estoy en Santiago 2, ¿qué? No les escuché porque se pierde el... Santiago 2, 18 y 19 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, ¿y qué hacen? Y tiemblan. En otras palabras, algunos dicen creer en Dios. Es lo que dijo Santiago, en otras palabras. Dicen creer en Dios, pero no hacen lo que Dios dice. No viven como Dios quiere. Pero los que sí le creen a Dios o creen a Dios lo demuestran viviendo de acuerdo a la palabra del Señor. Aquí, cuando tú te entregas a Cristo y llegas a un centro cristiano, tiene que cambiar tu forma de hablar, tu forma de comportarte, tu forma de ser. Tus sentimientos tienen que ser diferentes a los que traías cuando llegaste del mundial. Tiene que ser diferente. Si antes yo era de los que me enojaba y guardaba rencor y me vengaba de aquellos que me lo hacían, pues yo tengo que dejar de hacer eso. Por ello es muy importante no solo creer en Dios, sino creer a Dios o creerle a Dios, como lo hicieron los de Nínive. Es un ejemplo impresionante para mí, es los de esa ciudad, que hoy en día, según lo que yo investigué por ahí, esa ciudad de Nínive hoy se llama Mogul y está ubicada en Turquía, una ciudad muy importante. Ese testimonio me dejó impresionado, porque debido a sus acciones demostraron que le creyeron a Dios. Las evidencias de que los hombres de Nínive le creyeron a Dios: tres cosas. Primera evidencia, según mi tema: se humillaron. Le creyeron a Dios y lo primero que hicieron, ¿qué fue? Se humillaron ante Dios, porque vestirse de cilicio, sentarse en ceniza y ayunar es humillarse. Y el rey y sus gobernantes, así es que los títulos salen sobrando aquí y ante Dios. Después, ¿qué hicieron? En segundo punto, se arrepintieron. ¿Qué quiere decir? Que le dijeron a Dios: perdónanos, Señor, reconocemos que en esta ciudad hemos sido lesbianos, hemos practicado el lesbianismo, hemos practicado el homosexualismo, hemos practicado la fornicación, el adulterio, la pornografía, quién sabe cuántos pecados. Pero ahí se arrepintieron. Segunda acción de los que le creen a Dios. Tercera acción: y oraron. Los que le creen a Dios siempre oran. Y eso fue lo que hicieron, y eso fue lo que les salvó de la destrucción.
de su ciudad y sus familias. Eso significa o implica creer a Dios o creerle a Dios. 3 cosas: humillarse, arrepentirse y orar. 3 cosas hicieron. Eso les salvó la vida. Pero de esa manera mostraron que creyeron a Dios, le creyeron a Dios. Dios le habló a los ninivitas por medio de Jonás para avisarles de lo que les sucedería como resultado de sus pecados. Y estos creyeron a Dios o le creyeron a Dios y se salvaron. La Biblia dice que Dios habla al hombre o mujer, ya sea para decirle lo que deben de hacer ante ciertas situaciones, para que les vaya bien o para librarlos de caer en pecado. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo dijo que debemos de orar para no caer en tentación. Los que dicen creer en Dios no oran. Los que le creen a Dios, ¿qué hacen? Oramos porque oramos. Porque lo que Jesús dijo no es una mentira. Jesús dijo que el diablo te va a tentar y tienes que orar para no caer en tentación. Él fue tentado por el diablo. Dice, él pudo haber dicho: si yo fui tentado por el diablo, pues ustedes también van a ser tentados por el diablo, porque el diablo no va a querer que ustedes le crean a Dios. El diablo no va a querer que ustedes sean obedientes a Dios. Por eso les dijo: oren para que no caigan en tentación. El diablo siempre va a estar al acecho para que en el momento que tú tengas necesidad, hacerte caer en hacer algo para obtener lo que quieres, pero que es ilícito, algo que está fuera de lo que a Dios le agrada. Entonces Jesucristo dijo: orar para que no caigan en tentación. Jesucristo dijo que debemos de poner en práctica su palabra para no ir a la ruina. Usted véanlo ahí en el Evangelio, ahí habla de la parábola de los 2 cimientos. Jesucristo dijo: el hombre que oye mi palabra y la obedece es semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que cuando vengan fuertes vientos y fuertes corrientes y golpeen contra la casa, esta no va a caer porque está edificada sobre la roca. Pero el hombre que oye la palabra de Dios y no la obedece es semejante a un hombre necio, insensato o terco, que cuando vengan fuertes vientos y fuertes corrientes y golpeen contra su casa va a caer y va a ser grande su ruina. Jesús está diciendo que escuches su palabra y la pongas en práctica, que le creas a Dios para que no te vayas a la ruina. Jesucristo dijo que debemos de ser humildes. No lo dijo cualquier gente, lo dijo mi Señor y Salvador Jesucristo, que vive por los siglos de los siglos, y te sigue hablando a ti y me sigue hablando a mí, porque Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Y Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor te va a estar hablando una y otra vez. Generaciones vienen y generaciones van, pero Él seguirá hablando igual. No va a cambiar el estilo ni nada. Él va a seguir hablándote a través de su palabra, o en sueños o en visiones, para que no vayas a la ruina. Nuestro Señor Jesucristo dijo que debemos de ser humildes para no ser humillados, que debemos de tratar a los demás como queremos que nos traten. Y algunos no hacemos caso, y ya conocemos la palabra. Esta palabra es para santificarte. Esta palabra es para hacerte volver a Él, a la realidad. Y la realidad es esta: creemos en Dios y lo demostramos porque somos soberbios, mentirosos, tranzas, chismosos, desleales al Señor. A veces sí venimos, a veces no venimos. A veces nos gustó la palabra, a veces no nos gustó. Hoy Dios te está hablando a ti. Vuelve a la realidad. Y en lugar de creer solamente en Dios, créele a Dios. Eso te va a traer éxito, eso te va a traer bendición. Eso te va a hacer libre del poder del diablo, te va a hacer libre de caer en pecado, te va a hacer libre de ser humillado, te va a hacer libre de que vayas a la ruina. Pero algunos no hacemos caso.
Esos son los que dicen, a ver si vamos entendiendo. Los que no hacen caso, esos son los que dicen creer en Dios. Y los que hacen caso son los que le creen a Dios. Hay una diferencia tremenda y no se nota. Por eso a veces no se nota quién es buen cristiano y quién no, porque el trigo y la cizaña crecerán juntos. El trigo y la cizaña se parecen, pero no son iguales. El fruto es diferente. El fruto de la cizaña es venenoso y el fruto del trigo es de bendición. Los que sí hacen caso son obedientes, como los de Nínive. Esos son los que sí creen a Dios y le creen a Dios. Y lo demostraron con sus 3 acciones. Por lo menos yo mencioné 3 acciones en este tema. Se humillaron, pidieron perdón y oraron. Cambió su vida, dejaron de hacer lo malo y hicieron lo bueno. Del ejemplo de los ninivitas y del ejemplo que vamos a ver en un momento más, me salió la frase que a veces le digo a algunos: ¿por la buena o por la mala? ¿Cómo quieres? ¿Vas a ser obediente por la buena o vas a ser obediente por la mala? Porque Dios te ama. Si tú andas mal, espérate y vas a ver cómo te va a ir mal. La misma palabra lo dice. Si andas mal, ¿cómo te va? Y si andas bien, no es difícil entenderlo, sí. Lo que se siembra se cosecha, dice el Señor en su palabra. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. ¿Por la buena o por la mala? ¿Creemos a Dios o le creemos a Dios? Porque yo creo que Dios no quiere que solo creamos en Él, sino que le creamos a Él. Por la buena y por la mala les digo, porque Dios te ama, y Dios al que ama corrige, disciplina y castiga. Hay gente que dice: si Dios no castiga, ¿dónde dice? Pues búscale en la concordancia de la Biblia, vas a encontrar un montón de citas bíblicas donde dice el Señor que Dios castiga a los que ama. En todos los niveles hay hombres y mujeres que le creen a Dios y que lo han y hemos demostrado. Y para salvar lo que se tenga que salvar, hemos tenido que obedecer a Dios y corregir. Hemos tenido que dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Pero también hay quienes creen en Dios, pero no le creen a Dios y lo han demostrado, pues no se corrigieron, no dejaron de hacer lo malo y hoy sufren las consecuencias por su necedad. Y si no las están sufriendo, las van a sufrir. Por eso le digo: por la buena o por la mala. Dios te está hablando a ti que andas mal. Y también a los que andan bien, Dios les está hablando, les va a ir bien. Como lo sucedió al rey Nabucodonosor. A este rey Dios le habló o le dio una visión en sueños. Y dice la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 4, versos del 24 al 27. El mismo profeta Daniel le dijo: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mí, mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. 12 meses
antes Dios le habló a este rey. No sé cuánto tiempo te queda a ti o a usted, pero Dios te está hablando. Si tienes un pecado, Dios te está hablando ahorita. No sé si te quedan 24 horas, 10 horas, una semana, 15 días o 3 semanas. No sé, pero va a llegar. 12 meses antes Dios le habló a este rey y este no le creyó a Dios. Todavía Daniel le dijo, en otras palabras: rey, humíllate y arrepiéntete de todos sus pecados y haz obras dignas de arrepentimiento. De esa manera tal vez el tiempo de tu tranquilidad y prosperidad se prolongue. Pero el rey no hizo caso, no le creyó a Dios y sufrió las consecuencias. 7 años viviendo en la condición de un animal por no haberle creído a Dios. He aquí la diferencia entre los que dicen que creen en Dios y los que le creen a Dios. Los que dicen creer en Dios no se humillan para reconocer su pecado, no se corrigen y sufren las consecuencias. Los que le creen a Dios de inmediato se humillan y se arrepienten y pueden ver la sanidad y pueden ser libres de demonios, pueden ver milagros, pueden ver las bendiciones de Dios prometidas a los obedientes. Los que sí le creen a Dios, ¿qué hacen? Se arrepienten. Ahora, los que no tienen de qué arrepentirse no tienen problema. Eso quiere decir que le creen a Dios y en cualquier momento llegarán las bendiciones que necesitan o que han estado pidiendo a Dios. Pero los que sí están en pecado, quiere decir que solo creen en Dios, pero no le han creído a Dios. Pues está escrito que las aves sin nido no tienen a dónde llegar. Así la maldición no llega a nadie si no hay pecado. Pero si hay pecado, esta llegará porque está escrito. Te va a llegar. Dios te está hablando ahorita. Ya no pienses que es el pastor. Ya no creas que es el pastor. Cree que Dios te está hablando de que tienes que arrepentirte, de que tienes que apartarte del pecado, porque si no lo haces, va a llegar, quieras o no. El Señor, si vamos a ver Deuteronomio 28, usted léalo en casa, yo no lo traigo aquí. En Deuteronomio 28 te dice que vendrán las bendiciones sobre los obedientes y van a llegar. Y ahí mismo dice que las maldiciones van a llegar a los desobedientes, van a llegar. Y aquí lo dice en Proverbios 26, versículo 2. Versión Dios habla hoy, dice: como el gorrión perdido o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llegará a su destino. Por medio de este verso, Dios nos advierte, nos habla para hacernos saber que si no hay pecado en el hombre o mujer, no nos debemos de preocupar, ya que la maldición llega solo a los lugares o a la vida de aquellos donde se anida el pecado. ¿Qué significa anidar pecado? Que ahí está en tu casita el pecado, ahí pecas, ahí cometes pecado, ahí estás viviendo tú y no has dejado algún pecado, algún vicio. Es el nido del pecado. En donde hay pecado llegará la maldición. Esa puede llegar en cualquier momento. Puede ser de aquí a 40 días, o puede ser de aquí a 12 meses, o de aquí a X tiempo, pero va a llegar como los dolores de la mujer embarazada. Dice el apóstol Pablo: así de seguro es que llegue la destrucción de repente, cuando nadie la espera. Por lo cual, considero que usted que me está escuchando, ustedes que están aquí, tomen las medidas necesarias para salvar su matrimonio. ¿Qué estás haciendo para salvar tu matrimonio? Mujer,
¿Estás tratando de ganar a tu esposo con tu conducta para que se salve tu matrimonio? ¿Tu conducta es buena? ¿Es correcta ante Dios para con tu marido? ¿Para con tus hijos? ¿Estás dándole buen testimonio a tus hijos para que tus hijos no se vayan de la casa un día? Porque a veces los hijos se van de la casa porque los papás son bien mala onda, porque andan en pecado. Esposos, la destrucción puede llegar de repente. ¿Qué estás haciendo como esposo para que la destrucción no llegue a tu vida? ¿Ya corregiste? ¿Ya no tratas a tu esposa como antes que no eras cristiano? ¿Ahora ya la tratas diferente? ¿Ya eres amable con ella? ¿Ya no la ofendes? ¿Ya no la maltratas? Hijos, ¿cómo te portas con papá? A ver, ahora los jóvenes están allá adentro, pero ahorita les estaría bueno preguntarles, ¿cómo te estás portando? Porque les pregunto a todos los chicos que están acá atrás, me van a decir, sí creemos en Dios, pastor. Ok, entonces les diría, lo importante es que crean, sí, pero es mucho más importante que le crean a Dios, porque un hijo que le crea a Dios no se rebela contra mamá y contra papá. Se cuadra cuando mamá y papá mandan algo, el hijo y la hija que le cree a Dios se cuadra, ¿sí, ma? Y se agacha así, como los coreanos. Kamsamira. Ya se me olvidó qué dice Kamsamira. Dios te bendiga. Kamsamira. Se humillan los que le creen a Dios. Los que no le creen a Dios, los hijos, ¿cómo se ponen? Ah, ya vas a empezar. Ay, mamá, tú eres de aquel tiempo, déjame a mí, esto es moderno. Tú ya pasaste de moda y quieres que yo viva como tú, como santurrón ahí, nomás encerradita en el templo. Ore y llore. No, mamá, déjame a mí. Yo soy cristiana, yo sé lo que voy a hacer. ¿Qué estás haciendo, hijo o hija, para que tu casa haya unidad y armonía? ¿Estás obedeciendo a papá y a mamá? ¿Cómo estamos, hermanos? Los que dicen creer en Dios, nos corregimos y vamos corrigiendo cada día más. Y en eso estoy yo cada día. Si yo voy a casa y me dicen mi esposa que tengo que lo voy a corregir. Si yo le digo a ella que se tiene que corregir en algo, no me le digo, toma en cuenta, revisa esto para ver si estás bien. Ya lo revisa y yo veo que hay cambios. No tenemos que pelear. Ella le cree a Dios, yo le creo a Dios. Pero a veces no cambiamos a menos que alguien nos diga, estás mal en esto y corrígete. O no esperes que Dios baje y te lo diga así, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, Cuando te encuentras con Dios y estás haciendo algo malo, aguas, porque Él es el único que te puede salvar o te puede echar al infierno. Cuando te encuentras con Dios es para que te arrepientas, es para que te corrijas, es para bendecirte. Por ahí a veces encuentro algunos testimonios en YouTube en donde dicen, se encontró con Dios y le pasó a un ratero que se fue a una tienda a pedir pañales. Fue a pedir pañales y con pistola, o no sé cómo estaba, y el otro le estaba dando. Pues el otro lo vio que, bueno, ¿qué más quieres? ¿Quieres el dinero? No, no quiero dinero, dame leche para mi niño. Vengo a hacer esto porque no tengo para comer, no tengo para darle a mis hijos. Por eso lo estoy haciendo. Y el de la tienda agarró y le empezó a preparar una despensa grande y luego sacó dinero y le dijo, ten, no necesitas robar, llévatelos, son para 15 días y con este dinero te puede alcanzar para 15 días. Yo no sé, creo que hasta trabajo le dio. Eso es encontrarse con Dios. Sí, Dios tiene misericordia, pero te puedes encontrar con Dios enojado y cuidado. No quieres entender por la buena, te va a hacer entender por la mala. ¿O no? ¿Le creemos a Dios?
¿Creemos en Dios? Amén. ¿Le creemos a Dios? Amén. En conclusión, hermanos, el creer en Dios es importante, pero más importante es creer a Dios o creerle a Dios. Los que creen en Dios son los que oyen y oyen y oyen, pero no se corrigen, no dejan el pecado, no se arrepienten de sus pecados. Y les voy a recomendar en este momento a todos aquellos que tienen algún pecado y Dios les ha estado hablando y no se corrigen. Yo les voy a recomendar que en esta hora se humillen ante Dios y le pidan perdón a Dios y dejen de hacer lo malo y hagan lo bueno, para que Dios los libre de todo mal y les dé respuestas a sus necesidades antes de que les pase lo que les sucedió a Nabucodonosor o lo que le pasó a la ciudad de Sodoma y Gomorra, antes de que su calidad de vida sea miserable. Dios no te llamó para que te vivas una vida miserable. Dios no te llamó para que vivas en miserias y para que vivas siendo afligidos de enfermedades y de todo mal. Dios te llamó para que seas más que vencedor por medio de la fe, de que le creas a Él. Para eso te llamó Dios. Entonces Dios no quiere que su iglesia sea una iglesia miserable, quejumbrosa, que sea afligida de todo tipo de males. Dios quiere bendecirte y que estés bien tú y tu familia y que no les falte nada. Los que creen a Dios o le creen a Dios son los que se humillan y se arrepienten, son los que dejan de hacer lo malo y hacen lo bueno y oran. Si ustedes de estos, solamente le voy a pedir que también hoy se humille ante Dios y empiece a orar por sus necesidades. Al que cree todo le es posible. Hoy hubiese querido levantar mi voz, creo, de parte de Dios para decirles que dentro de algún tiempo todos aquellos que no se arrepientan de sus pecados sufrirán las consecuencias de su incredulidad. Si yo hiciera ahorita la función de profeta, no tendría temor a levantar mi voz para decirlo. El tiempo no lo sé, pero el tiempo se está llegando a tu vida. El tiempo en el que te van a pasar cosas muy malas si tú no te arrepientes y te corriges. Pero también se está llegando el tiempo de que te van a llegar muchas bendiciones, porque Dios ha estado mirando el corazón de ustedes, que se han estado esforzando por leer su palabra, se han estado esforzando por orar, se han estado esforzando por venir a reunirse para alabarlo y adorarlo. Eso es buscar el reino de Dios. Y el Señor dice en su palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que sin temor alguno puedo profetizar, hermano, hermana, tú que te has estado esforzando por buscar de Dios, por orar, por leer su palabra, y has corregido muchas áreas de tu vida, déjame decirte que Dios tiene preparadas bendiciones que están por llegar a tu vida. Pueden llegar hoy, mañana o pasado, dentro de 15 días, dentro de un año, pero van a llegar. Nada más se espera en el Señor, haciendo lo bueno y recto delante de Él. Y aquellos que están en pecado, Dios, déjame decirte que Dios tiene misericordia de ti y te está hablando ahorita. Te está hablando ahorita. Te está hablando acerca de un pecado que tú tienes. Algunos pueden estar en fornicación y Dios te está hablando porque te ama y Dios quiere bendecirte y tú no te dejas. Algunos pueden estar cometiendo adulterio virtual porque andan mirando a las mujeres por la ventana o por la calle. Pero es que el Señor dice en su palabra que si tu ojo te es ocasión de caer, mejor sácalo. Dios te está dando tiempo antes de que te quedes ciego. Dios te está dando tiempo de que te apartes de cualquier tipo de pecado antes de que te dé un infarto cardíaco, antes de que te dé un infarto cerebral, antes de que te dé leucemia, antes de que te dé una enfermedad terminal. Dios te está hablando.
Si crees tú que Dios te está hablando, inclina tu oído. Y si sabes que hay un pecado en tu vida, humíllate ante el Señor, pídele perdón y comprométete a dejar ese pecado. Empieza a orar. ¿Qué pecado estás cometiendo? ¿En qué le estás fallando a Dios? Pregunto, ¿en qué le estás fallando al Señor? Hoy los hermanos que entonaron cantos de amor, pues no crean que porque les hablé de esta manera quiera decir que Dios no los ama. Es porque Dios los ama. La verdad trae libertad. La verdad te lleva hacia arriba. La mentira te lleva hacia abajo. La verdad te lleva al éxito. La mentira te lleva al fracaso. ¿En qué estás fallándole al Señor? ¿En qué? Si tú sabes que has pecado delante del Señor o estás cometiendo algún pecado, te animo a que ahí donde estás te humilles ante el Señor, le pidas perdón y te comprometas a corregir. Hazlo ahorita. Hazlo ahorita. Y ahorita mismo Dios empieza a trabajar para bendecirte. Ahorita. Yo estoy seguro, sin dudar, de que si tú te arrepientes hoy y le pides perdón, Dios te va a bendecir. Empieza su mano poderosa a moverse para bendecirte. Al que finge arrepentirse, no esperes nada, porque es como si te estuvieras burlando de Dios. Si es que ahí donde estás, arrepiéntete donde estás. Pídele perdón a Dios. Cierra tus ojos, porque si te me quedas mirando yo sé que no estás orando. Cierra tus ojos y ponte a orar. Humíllate, ponte de rodillas. Revisa, no creo que seas perfecto. Aquí no hay perfecto, ni yo mismo. Por eso antes de ponerme delante de ustedes tuve que orar y pedirle a Dios, perdóname por las faltas que a veces cometo. A lo mejor no atiendo bien a la iglesia, a lo mejor no estoy haciendo todo lo que tú me estás mandando. Perdóname. Humíllate ante el Señor. Dios ha hablado a tu vida. Dios está hablándote porque Dios te quiere librar del peligro. No sé cuántos días te quedan para que llegue el mal a tu casa. Y no es brujería, que muchos le echan la culpa a la brujería. No es la brujería, es tu pecado el que trae el mal a tu vida. Si no hay pecado, ningún trabajo de brujería funciona contra ti. Si hay pecado, aunque no te hagan brujería, todos los males van a llegar sobre tu vida. Es que ahí donde estás, humíllate ante el Señor. ¿Qué quieres? Dios te está hablando. Él quiere lo mejor para ti. Él quiere bendecirte. Él quiere derramar sus bendiciones sobre tu vida. Él no quiere el mal para ti. Él te dice lo que está mal en tu vida para que te corrijas, y entonces Él cumple con sus promesas. Todas las promesas están condicionadas. ¿Tú quieres ver las promesas cumplidas en tu vida? La condición es: arrepiéntete, apártate del pecado, porque el pecado te separa de Dios. El pecado impide que llegue la bendición a tu vida. No es buena ni mala suerte, es el pecado. O es tu obediencia lo que trae el bien o lo que trae el mal. Señor y Dios Todopoderoso, en esta mañana aquí estamos, en este día domingo en México, dándote gracias porque tú has hablado a mi vida, como seguramente creo que has hablado a la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están aquí. Tú has hablado, Señor, de tal manera que no nos quede duda que es muy importante creerte a ti, pero es mucho más importante creerte a ti, porque los que te creen se arrepienten, se corrigen, dejamos de hacer lo malo y hacemos lo bueno. Y aquí está tu iglesia, Señor.
la cual hoy nos humillamos delante de ti. Señor, ten misericordia y escúchanos y perdónanos. Perdónanos, Señor. Mira, no estamos tomando la cena del Señor, pero si está ahí tu esposa o tu esposo, yo te voy a animar a que le pidas perdón si te has portado mal con él o con ella. Te animo a que le pidas perdón a tu esposa, a los que tienen a la esposa a su lado. Si es que la has tratado mal, pídele perdón. Los hijos que están al lado de papá y mamá, o de mamá, si se han portado groseros, pídele perdón a tu mamá. Los niños que han sido desobedientes, pídele perdón a tu papá o a tu mamá. Háganlo, eso es humillarse. Dios espera que un hijo reconozca su pecado y también hable con su papá y le diga: papá, yo te fui de rebelde, yo te dije mentiras, perdóname. Dios espera que los hijos también le digan a la mamá: perdóname, mamá. Dios espera que la esposa le diga al esposo: perdóname, esposo, porque no he sido prudente, no te he atendido como tú quieres, como debe de ser. Señor, aquí está la iglesia, Señor. Yo sé que tú has hablado a la vida de ellos y has hablado a mi vida, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir del alma, las coyunturas, los tuétanos y el espíritu. Señor, yo sé que tu palabra está llegando, ha llegado a los corazones y está cortando. Tu palabra está quebrantando, tu palabra está trayendo al arrepentimiento, tu palabra está sanando, tu palabra está liberando. Señor, gracias porque tu palabra es verdadera. Aleluya, aleluya. Oh, Sarabara, gloria a tu nombre, Señor, aleluya, aleluya. Oh Señor, oh Espíritu Santo, hemos clamado porque tu presencia esté con cada familia. Hemos clamado porque tu presencia se manifieste en este lugar y en esta mañana, para sanar, para liberar, para restaurar, para redarguir, para corregir, para instruir. Y yo sé que tú lo estás haciendo, Señor. Yo sé que tú estás obrando en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, porque tu palabra trae libertad, tu palabra trae sanidad, tu palabra corrige, instruye, levanta, edifica, consuela. Oh Señor, gloria a tu nombre, aleluya, aleluya. Póngase de pie, por favor. Ya tuvimos un tiempo para humillarnos ante el Señor. ¿Quién se humilló ante Dios hoy? Levante su mano para saber. Así que vamos a levantar la mano con el puño cerrado, en señal de unidad, en señal de humillación delante del Señor, como uno solo. Levanta tu mano. Si tú te humillaste ante Dios, levanta tu puño. Si tú le pediste perdón a Dios, levanta tu puño. Aleluya. Ahora cierra tus ojos y dile: Señor, aquí estoy y te doy gracias, porque hoy tú me levantas en victoria sobre el mal, porque hoy tú me libras del mal por la sangre de Cordero. Gracias, Señor, porque yo soy libre del mal por la sangre de Cordero. Yo soy libre del poder del pecado por la sangre de Cordero. Yo soy libre del poder del diablo por la sangre de Cordero. Aleluya.